¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Entonces vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy, ¿no? En esta oportunidad contamos con la presencia de la licenciada Fanny Miluska Ramos Licla, psicóloga educativa y clínica, especialista en intervenciones de trastornos de aprendizaje, tiene un diplomado en la teoría cognitivo-conductual y psicología clínica en la salud. Psicóloga con experiencia con más de 7 años en instituciones educativas y también psicóloga de la jornada educativa completa en Ayacucho. Entonces, agradecemos y nuevamente damos el pase a la licenciada Fanny y en esta oportunidad nos va a brindar la capacitación del día de hoy. Desde ya agradecemos su presencia en esta oportunidad. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí se le escucha. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Johan. Hola, Fanny. Buenas tardes. Ya. Bueno, David, vamos a realizar de una vez que es esta capacitación el día de hoy, que es de suma bastante importancia. Más bien, gracias por la invitación para poder participar como ponente, ¿no? En este centro psicosalud. Bueno, el tema que vamos a tocar va a ser bastante importante, que es el rol psicoeducativo en las instituciones GEC, ¿no? Que es muy importante dentro de ello, la cual vamos a puntualizar de punto a punto, pero antes vamos a realizar que es una pequeña dinámica, pues la cual me gustaría que cada uno de ustedes sean partícipes de ellos. Sí, pero primeramente vamos a presentarnos, vamos a coger todos un libro. ¿Tendrán un libro de la mano junto a ustedes? ¿Me escucha? Sí, Fanny, libro no tengo a la mano. ¿No tienen ni un libro? Ya, ok. Listo. Entonces, bueno, yo voy a iniciar. Mi nombre ya como me han presentado, yo soy la psicóloga licenciada Fanny Miluska Ramos Licla, ya que vengo ejerciendo que es en el ámbito educativo, tanto privado, como también que es el ámbito público, ¿no? Que son en las instituciones GEC, aquí en Ayacucho. No, ahora me gustaría que ustedes se presenten, por favor. Sí, yo me presento. Buenas tardes. Soy el licenciado Johan Ventura, psicólogo clínico y psicólogo educativo, actualmente tutor de maestrías en la Universidad Señor de Zipán. Ok, listo. El siguiente, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre soy el licenciado Dave Mercedes, psicólogo social y comunitario del Centro Psicosalud y Bienestar. Ok, muchas gracias, Iris. El siguiente, ¿tenemos otro participante más? ¿Somos todos? ¿Alguien falta? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jordan, soy parte del Centro igualmente de Salud, Psicosalud y Bienestar. Ok, listo, muchas gracias. El siguiente, participemos todos, por favor, los que estamos dentro de sala.
Davis, creo que es todo, ¿verdad? Creo que sí, o caso contrario tienen problemas técnicos con el audio. Ah, ok. Ya, son todos entonces. Entonces vamos a iniciar, bueno, con esta pequeña capacitación. Va a ser breve y puntual dentro de ello, lo que usualmente se trabaja, que es el aspecto de psicología, ¿no? E instituciones G, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, pues me gustaría que cada uno de ustedes, a ver, podrían quizás mencionar qué es bueno, no lo que dice ahí, sino el color. ¿Podrían mencionarlo, por favor? No observo lo que menciona, licenciada. ¿No se puede ver? Se ha congelado en la carátula inicial de la diapositiva. ¿Ahora se puede ver? Bueno, personalmente no veo. No sé si el resto de los presentes en sala lo pueden hacer. Davis, por favor, mejor lo puedes compartir, por favor. Ya no hay ningún problema, yo me encargo. Tú me dices para pasar la diapositiva. Dame unos segundos, por favor. Ya te envié pues lo voy a dejar de compartir para que no sé qué pasó con mi laptop. Ahora sí creo, ¿verdad? Ya, ahora sí. Ok, esta es la primera dinámica que vamos a realizar. Me gustaría que ustedes mencionen qué es con el color, pero más no lo que dice ahí. Las palabras no lo mencionen, sino el color. Me gustaría que cada uno de ustedes lo mencionen, por favor. Verde, rojo, morado, azul, amarillo, verde, naranja, celeste, plomo. Ok, claro, bueno, esa dinámica sí es muy importante para poder realizarla nosotros. El momento quizás la que percibimos el momento, pero sí quizás un momento vamos a dificultar, en vez de mencionar quizás el color, vamos a mencionar qué es lo que dice, ¿no? Rojo, amarillo, azul. Pero lo usualmente son los colores que tenemos que mencionar y ello pues que es la atención y la concentración, ¿no? Bueno, continúa la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, lo que vamos a tener en cuenta en ello va a ser los 6 puntos muy importantes usualmente que se trabaja dentro del ámbito de las instituciones GEC, que son, ¿qué significa GEC, no? Eso es la jornada escolar completa, que usualmente no se está trabajando en los colegios, que trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 3:45 de la tarde. Pero si tenemos talleres de padres, talleres con los docentes, bueno, nos quedamos, bueno, en el colegio donde que yo estoy, que es por Lucanas, me quedo hasta las 6, 7 de la noche y todo ello, ¿no? Pero sí va a depender el momento cómo puede estar nuestra población, porque en la institución donde yo trabajo, pues son personas que usualmente están en el campo, ¿no? Y dentro de ello tengo que priorizar de ello para que puedan ser partícipes y puedan estar todos los padres de familia
en caso de las escuelas de pares. Y de los estudiantes lo trabajamos que es en la hora de tutoría. ¿No? Entonces, los índices que vamos a tener que es el psicólogo educativo, funciones principales del psicólogo educativo. El psicólogo debe hacer terapia en el colegio, sí o no. Límites del rol del psicólogo educativo. ¿Qué pasa si la familia no cumple con la derivación? Y el último es el rol según normativa peruana. Siguiente, por favor. Ok, ahí dice, ¿no? ¿Quién es el psicólogo educativo? El psicólogo educativo es el profesional responsable que se encarga de evaluar, orientar, ¿no? Y acompañar al proceso del desarrollo emocional, conductual y sobre todo también el aspecto social en el aprendizaje del estudiante, ¿no? Donde que marca dentro de las instituciones, dentro del centro educativo. Su rol no es clínico, pero sí no es clínico ni terapéutico, pero sí psicoeducativo de prevención, actuando en coordinación con docentes directivos y de la familia. ¿No? Usualmente los psicólogos educativos no realizamos que es un plan clínico, pero más sí psicopedagógico, ¿no? No podemos hacer tampoco quizás diagnósticos, dentro de ello, pues sí una presunción diagnóstica de acuerdo a la evaluación que se requiere. Siguiente, por favor. Funciones principales del psicólogo educativo. No, ahí vamos a tener las funciones que son muy importantes, que son las evaluaciones psicológicas y psicoeducativas. Dentro de ello tenemos que evaluar el desarrollo emocional, conductual, social, cognitivo del estudiante. ¿No? Y dentro de ello vamos a aplicar también las observaciones sistemáticas, como son las entrevistas a estudiantes, familias, docentes, las fichas psicopedagógicas, instrumentos psicológicos cuando sea necesario. Y dentro de ello también lo que realizamos como psicólogos educativos, también realizamos que son las visitas domiciliarias, ¿no? En la cual sí tenemos que ameritar dentro de ello el momento que quizás cuando hay estudiantes que no están asistiendo de manera regular a la institución, entonces es momento que se hacen las visitas domiciliarias. O si hay en casos que quizás estudiantes que tienen alguna situación o incidencia, si los papás no vienen, es de manera oportuna que nosotros tenemos que realizar las visitas domiciliarias conjuntamente, que es con TOE, los tutores, o si no, con un aliado estratégico de fuera, dependiendo de la derivación que también se ha hecho. Pero sí o sí se hacen las visitas domiciliarias que nosotros ponemos quizás los ponemos dentro de nuestro plan anual que usualmente tenemos, ¿no? Como los psicólogos educativos. Pero antes de poder, quizás cuando nosotros entramos a la institución GEC, al inicio lo que vamos a hacer usualmente, ¿no? Es coordinar qué es con TOE, ver qué es lo que tenemos que realizar de acuerdo a nuestro plan que hemos hecho tanto el psicólogo y también como TOE, ¿no? Que es, usualmente tenemos que ir de la mano para poder de esa manera trabajar. Pero sí o sí también se hace que es la aplicación de la ficha de factores de riesgo y habilidades socioemocionales a todos los estudiantes. En sí o sí tenemos que evaluarlo ello y de esa manera vamos a sacar un resultado, ¿no? Y de esa manera para ver, enfocándonos y poder trabajar en el estado de factor de riesgo, quizás en autoestima, bebidas alcohólicas, violencia, deserción escolar, etcétera, embarazo, autoestima y muchos factores que va a haber dentro de esa ficha que usualmente lo vamos a aplicar de primero a quinto, que son por ciclos, ¿no? Sexto y séptimo ciclo. Entonces eso es muy importante y lo otro que también aplicamos es la ficha socioeconómica, donde vemos del estudiante en qué estado está viviendo en sus hogares, ¿no? Y de esa manera también para poder evaluar y poder trabajar con cada uno de ellos. Ya eso también es importante dentro de ello. Y otro, ¿no? Tenemos que elaborar impresiones diagnósticas, no diagnóstico clínico. El psicólogo educativo no diagnostica trastornos clínicos, solo identifica indicadores de riesgo. La siguiente, por favor. Bueno, ahí podemos ver una fotito que tengo de unos estudiantes pues, con NEE. A veces muchas instituciones que vamos a tener también con estudiantes necesidades educativas especiales. Y sí o sí vamos a trabajar que es con el equipo SANE, que es uno de nuestros aliados estratégicos, quien nos encarga quizás en hacer las evaluaciones y de esa manera nosotros hacer el seguimiento de cómo está en el avance cognitivo y cómo va avanzando quizás en el aspecto que se le ha diagnosticado anteriormente, ¿no? Pero sí o sí se va a atender de manera oportuna sin dejar de lado, ¿no? Como manejamos dentro de ello que son la inclusión, ¿no? Y es para ello que usualmente se realizan que son las fichas con los docentes para que de esa manera puedan trabajar dentro de las actividades curriculares.
Siguiente, por favor. Vamos a tener ahí también que es la prevención y la promoción, ¿no? Que es muy importante dentro de ello, ¿no? La prevención y promoción es diseñar, ejecutar programas preventivos, ¿no? Es muy importante dentro de ello. Como por ejemplo, ¿qué programas podemos realizar? Que son las campañas, usualmente que vamos a, de acuerdo al objetivo que nosotros hemos trazado dentro de nuestro plan, qué factor de riesgo quizás hemos encontrado, cuál es lo que debemos de trabajar en la institución y entonces eso se tiene que conllevar con los estudiantes de la institución y también pues no de la mano con los docentes, todo el equipo de institución educativa y como también pues no, hay padres que también usualmente sí suelen participar. ¿No? Eso es muy importante, pues dentro de ello vamos a ver qué es la convivencia escolar, regulación emocional, habilidades sociales y prevención de bullying y la orientación vocacional, ¿no? Es de prevención y promoción. Usualmente lo tenemos que realizar ellos, que son talleres para estudiantes, docentes y familia, para los tres. ¿No? Y usualmente también lo que yo hago usualmente dentro de eso es trabajar con todo el equipo administrativo, docentes administrativos, ¿no? De esa manera para poder realizar que es el soporte socioemocional, ¿no? Y dentro de ello también pues se ha trabajado el licenciado Johan pues usualmente 2 años, 3 años, si ya lo recuerdo, que ha estado con nosotros realizando que son campañas muy buenas, que son como viajes, de orientación vocacional y obviamente les ayuda bastante a que los chicos salgan de su zona de confort y les ayuda bastante también en poder socializar, expresarse un poquito más, perder ese miedo, porque a veces la zona, como que a veces muchos papás tenemos ese tic en la cabecita de que los chicos no deben de salir hacia más allá, ¿no? Pero de una y otra manera del Departamento de Psicología y tanto como de la UGEL, pues sí ayuda bastante y es muy interesante para ellos, algo nuevo donde que ellos empiezan abrirse un poquito más y tener en cuenta, pues, ¿no? Que es en realidad lo que ellos quieren, pues, ¿no? Motivándose para ellos mismos. ¿No? Y de igual manera, pues, docentes, familias se realizan. Usualmente yo hago mis escuelas de padres anuales, que son 4 escuelas de padres, igual para docentes. Y para estudiantes, dependiendo, como les estoy mencionando, de acuerdo a la ficha socioeconómica, perdón, factor de riesgo y la habilidad socioemocionales, ¿no? Enfocado a ello, pues voy a ver qué temas voy a coger dependiendo en cada aula, ¿no? Entonces, eso sí siempre tengo que manejar conjuntamente, que es con el tutor de aula y con mi coordinadora, ¿no? Que es el TOR. Tenemos lo otro que es orientación y acompañamiento, ¿no? Es brindar la orientación breve focalizada al estudiante, acompañar casos en contexto escolar, no terapias prolongadas, realizar seguimientos académicos emocionales cuando corresponda, ¿no? Eso es muy importante. La sesión no reemplaza terapias psicológicas externas. Pues nosotros como psicólogos educativos no realizamos terapia, más sí un acompañamiento, orientación que tiene que ser necesario para ello, ¿no? Y si usualmente hacemos un presunto diagnóstico, se le deriva que es un centro más cercano, como es la posta o salud mental, donde que ellos sí lo van a poder hacer la evaluación correspondiente y de acuerdo a ello, pues no, ahí sí la van a poder diagnosticar como se tiene que ser. No, y usualmente también en esto tenemos que es el protocolo actualmente, que es el año pasado, en agosto, julio, que es el protocolo 383, ¿no? Que es el SICB. Y usualmente eso también lo trabajamos de la mano que es en nuestras instituciones, activando esos protocolos para el bienestar del estudiante. La siguiente, por favor. Ya, ok. Aquí vamos a ver las derivaciones, ¿no? Derivar a centros externos, como le había mencionado, que sean psicológica clínica, psiquiatra, neurología, ¿no? Cuando hay indicaciones persistentes, existen riesgos por el estudiante u otro. No hay avances, pase a las intervenciones escolares, ¿no? Solicitar constancia de atención externa. Cuando se le deriva a los estudiantes, obviamente es muy importante mencionar a los papás que traigan su constancia de que usualmente sí están asistiendo a sus terapias correspondientes, porque hay papás que si no asisten, hay otros como que sí asisten, ¿no? Entonces sí o sí tenemos que solicitar ello para poderlos hablar de que el estudiante sí está asistiendo a sus terapias o al centro donde que se le ha derivado para que pueda haber unas mejoras tanto académico, conductual o alguna otra dificultad que pueda tener. ¿No? Y otro, el trabajo institucional es muy importante también, ¿no? Que es el asesor a la dirección, a los docentes, que son los talleres, asesorar al momento de todo ello, participar en comité de convivencia escolar,
elaborar informes internos, más no clínicos. Guardar bastante que es la confidencialidad como profesionales, eso es muy importante porque sabemos como psicólogos, usualmente los estudiantes son los primeros que nos van a comentar nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si hay violencia familiar en la casa o abuso sexual que usualmente se está viendo actualmente ellos, ¿no? O parte de los docentes, etcétera, pero eso sí es de manera confidencial. Eso sí siempre tenemos que guardarlo nosotros y no estar quizás divulgando por otra parte porque eso no va a ser muy bueno dentro de nuestra ética como psicólogos, ¿no? Eso siempre va de nosotros. Siguiente, por favor. El psicólogo debe de hacer terapias en el colegio. No es funcional, perdón, no es su función principal. No, nosotros no. Sí pueden realizar orientaciones breves, intervención psicoeducativas, estrategias de manejo conductual, eso sí. Otro, no debemos de hacer que es asumir tratamientos clínicos, sostener sesiones semanales indefinidas, reemplazar la atención externa. Usualmente en las terapias no lo realizamos nosotros, ¿no? Y por último, el colegio se exige tratamiento debe contar un consentimiento o recurso o un rol clínico específico, porque sí hay esos colegios que sí te piden que tú le evalúes, quizás porque tampoco no hay un centro más cercano donde que la podemos derivar, pero sí es importante tener en cuenta ello, contar con consentimiento y recursos del rol clínico para poder evaluar, ¿no? Que sea explícito para poder evaluar que es al estudiante. Pero si no, no se realiza. Siguiente, por favor. Límites del rol del psicólogo educativo que se evalúa, observa, orienta, previene y deriva, ¿no? Esos son los límites usualmente que tenemos como psicólogos educativos. Y el no, ¿cuál es? No diagnostica clínicamente, no medica, no reemplaza la terapia, no asume funciones disciplinarias. Eso es lo que usualmente tenemos como psicólogos educativos, tenemos ese rol, qué hacer y qué no hacer. Siguiente, por favor. David, siguiente. Aló. David, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? David, ¿me escuchas? ¿Aló? Dime, Fanny, perdón. ¿Te escuchas? Ah, ya, ok, listo. Ya, ¿qué pasa si la familia cumple con la derivación, no? Registrar, bueno, ¿qué pasa si la familia no cumple con la derivación cuando se le deriva que es al estudiante? ¿No? Primeramente debemos de registrar por un escrito, ¿no? Lo que sea la recomendación que se le ha dado, ¿no? Y lo otro punto es informar a derivación usualmente de lo que está pasando. El tercero es activar el protocolo interno, que usualmente la institución también tiene, que es ay, se me fue. Ya tiene, muy aparte de nosotros que se maneja, que es el protocolo, también hay la parte interna que como institución educativa, ellos también tienen momentos de normas y reglas, que es lo que tienen dentro de ello, ¿no? Entonces, activar esos protocolos para de esa manera, pues, hacer más fuerza y de que el estudiante, pues, sí sea, pues, atendido en el caso que se está derivando. El caso pasa a gestión directiva, no al psicólogo, ¿no? Entonces eso es muy importante. El psicólogo no es responsable de la falta del seguimiento familiar, pero sí de una y otra manera también hacemos el seguimiento correspondiente para ver de que el estudiante esté asistiendo de manera oportuna. Y de sí o sí también se hace presente que es a la dirección y pues todo, ¿no? De esa manera para poder suplir de que el estudiante sea partícipe de ello. La siguiente, por favor.
El rol según normativa peruana, ¿no? El marco legal de la referencia según la ley 28369, ley del trabajo del psicólogo. Y el otro tenemos que es el código ética de deontología y el otro que es del Colegio de Psicólogos del Perú, ¿no? Y el otro tenemos que es la Ley General de Educación, que es el número 28044. Y lo otro, por último, tenemos que es el RMD 712-2018 Minedo de convivencia escolar, lineamientos de tutoría y orientación educativa Minedo. Estas normas, ¿no?, nos respaldan el rol, el rol evaluador preventivo orientador no clínico. Siguiente, por favor. Bueno, es esto. Eso es todo usualmente lo que realizamos como psicólogos educativos de la jornada escolar completa. Ah, ya, y por último, lo que realizamos dentro de los, bueno, que ya le mencionaba, ¿no? Muy aparte de lo que tenemos dentro de nuestro plan, que también realizamos, que son los viajes para diversos lugares, ¿no? Pero sí, en fin, para que el estudiante también pueda generar un mayor aprendizaje dentro de ello, ¿no? Pero sí, como psicóloga y persona y con todo eso, sí lo solemos llevar dentro de ello. Y eso es muy importante. Para este año también tenemos dos, pero aún estamos viendo todavía cómo lo vamos a realizar. Pero sí es importante llevarlos a los estudiantes que salgan fuera, más no estén dentro de la institución, nomás, ¿no? Y yo también lo que manejo es, desde el primer momento que he ingresado, ya había, pues, son chicos, que son los estudiantes líderes, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿ah? Porque te ayuda bastante en el momento de que quizás se pueda ver alguna incidencia, te comunican, son partícipes de los talleres, de las charlas, de las campañas que usualmente realizamos, ¿no? Entonces son la voz de la institución y una y otra manera también se contagian de querer asimilar a más y aspirar quizás chicos muy buenos líderes, ¿no? Y eso es muy importante, la cual la sigo manteniendo en mi institución educativa y me ayuda bastante con ellos, ¿no? Como es mi mano derecha y conjuntamente con ellos lo que trabajamos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Entonces, no sé si dentro de los escuchan, habrá alguna pregunta directamente para la licenciada. Mientras quien desea puede abrir su micrófono, dejamos el micrófono libre. Pero al mismo tiempo tengo una duda. ¿Cuál sería la dificultad para un futuro psicólogo que quiera directamente trabajar justamente en el área que usted nos acaba de presentar el día de hoy? David, ¿puedes mencionar nuevamente? No te escucho muy bien, por favor. Perdón, me decía, una de las preguntas que podríamos dar es, ¿cuál sería la dificultad para los próximos psicólogos o profesionales de la salud mental que desean incursionar justamente en el área que usted maneja, pues justamente la prevención, ¿no? No te puedo oír muy bien, David. ¿Estás lejos? ¿Puedes levantar la voz, por favor? Debe ser la línea. Sí, te escucho bajito. A ver, aquí voy. Y ahora sí, dime, David. Allá. ¿Cuál sería la dificultad para los próximos psicólogos? Para ellos siempre es muy importante empaparnos de todo, ¿no? Tener en cuenta eso, porque como bien sabemos, cada año va actualizándose nuevas cosas, las incidencias que vamos a tener dentro de ello, quizás también manejar qué son las fichas de diagnóstico, los factores de riesgo socioeconómicos. Lo que sí le voy a recomendar bastante es que sí manejemos bastante, que es el Excel o la IA también, ¿no? Porque actualmente se está trabajando más con esos puntos, porque a veces si no tenemos en cuenta ello, entonces va a dificultar en muchos aspectos, ¿no? Pero sí más adelante quizás si nos va a afectar en ese punto, lo usual es capacitarnos constantemente, hay que capacitarnos, seguir estudiando, aprendiendo de otros colegas, y siempre de la mano con un colega, ¿no? Para que también te pueda ayudar quizás de esa manera para que también nos podemos orientar. Pero sí lo recomendable de ellos bastante que es las capacitaciones perennemente y actualizarlos, porque sinceramente yo cuando entré al colegio educativo
como le digo, trabajar con un colegio particular, con un colegio público, es distinto, no es igual con público o privado. Y entonces, pues cuando entré al público, para mí pues era todo nuevo, ¿no? Entonces yo no conocía esos lineamientos, porque tenemos los lineamientos de prevención, prevención, promoción y atención, ¿no? Entonces esos son los lineamientos que tenemos que trabajar dentro del colegio, ¿no? Entonces es muy importante bastante las capacitaciones permanentes y continuas, ¿no? Para poder quizás no tener dificultad más adelante. Pero sí, la problemática sí va aumentándose más, las conductas, los factores de riesgo va incrementando y otro pues donde te digo que son los problemas de familia. En sí, lo que yo he visto que es en el colegio donde yo trabajo bastante, que es el activado, que es el protocolo 7. Lo que tenemos que manejar bastante bien es el protocolo, ¿no? Que es el último, que es la 383. De esa manera poder trabajar e intervenir con los estudiantes también, porque si no sabemos de cómo manejar ese protocolo, usualmente sí nos va a dificultar o no vamos a saber de qué manera poder intervenir, ¿no? Eso sería de. Buenas tardes. Yo sí quisiera hacer una pregunta, si me permiten. Johan, dime. Buenas tardes, licenciada Fanny. Muy bonita su posición, felicitarla de antemano. Sí, quisiera que nos pueda comentar qué estrategias nos recomendaría para poder articular el trabajo entre los padres de familia, la institución educativa, este, los docentes, la comunidad, ¿no? Articular equipos multidisciplinarios. ¿Cómo un psicólogo educativo podría diseñar o qué estrategias usted aconseja en base a su experiencia para que estos actores de cambio en el tema educativo pues sean parte del día a día en la educación de los estudiantes? Ya. Muy buena su pregunta, licenciado Johan. Bueno, la conozco usted y de una y otra manera ha coadyuvado usted en su persona de poder quizás generar estrategias en la institución donde actualmente estoy trabajando. Sí, ¿qué estrategias podemos realizar dentro de ello para que quizás uno sería dentro de eso, dentro de las escuelas de padres? A veces cuando hacemos las escuelas de padres tenemos como que poca, ¿no? Poca asistencia de los papás. Y actualmente, recientemente, este año, lo que he podido trabajar con los padres ha sido de la mano que son con los docentes en general, pero antes de he conversado que es con la directora y perdón, con mis coordinadores, que es mi coordinadora netamente de todo y convivencia, que es la profesora, en la cual hemos quedado dentro de ello, ser partícipes en las reuniones de escuela de padres, porque solo cuando hacemos escuelas de padres a veces son pocas los papás que a veces asisten, ¿no? Pero sí, lo que hemos tratado este año usualmente lo que estaba haciendo era trabajar docentes, la entrega de boleta de notas, ¿no? Y cómo vas quizás en el aspecto académico, ¿no? Si están en un rendimiento bajo, moderado o grave, ¿no? Los centros. De esa manera se hace la información haciendo que es una agenda correspondiente y dentro de ello entra a tallar que es la escuela de padres. Entonces, trabajando conjuntamente con todos los docentes de la institución que estén presentes dentro de las escuelas de padres, este año, esta escuela de padres, la primera escuela de padres que he realizado, sí hubo en su mayoría del 100% en su asistencia. Y hasta el momento nos ha ido muy bien el partícipe que tiene ello y usualmente pues estamos muy felices y así continuamente a la semana vamos a hacer, nos quedamos ya, anteriormente me quedaba yo sola con mi coordinadora, pero ahora nos quedamos docentes y psicóloga y pues todo lo que elaboramos dentro de ello, ¿no? Pero sí son partícipes de todas las agendas que vamos a realizar y obviamente sí suelen participar dentro de eso. Y en cuanto quizás en la participación de los docentes, en el momento de qué estrategias vamos a solicitar dentro de ello, no es muy importante que es el trabajo en equipo, ¿no? Y dentro de eso sí o sí también vamos a hacer que son armar nuestra propia agenda, qué temas vamos a poder socializar con ellos o cuáles son los puntos y una y otra manera también para que ellos se integren, ¿no? Pero sí, hay docentes que usualmente sí te participan de manera personal y oportuna mencionándote de qué actividades quizás quieren realizar. Cuando tratamos son charlas de manera que es en colegiados, que también lo realizamos en colegiados,
hacemos charlas, talleres o también los hacemos participar a ellos, ¿no? Eso es lo que usualmente estoy trabajando ahora. O sea, muy aparte que yo expongo, les asigno, digamos, unos temas, ¿no? Pero de acuerdo a la problemática que tenemos dentro de nuestra institución, si es comunicación asertiva, ya comunicación asertiva, pero yo no lo voy a hacer, sino lo va a hacer que es el docente. Y así sucesivamente en cada colegiado de cada coordinador que usualmente se realiza, ¿no? Entonces, cada docente ya se expone y hay docentes que usualmente he visto que sí tienen miedo a la participación, ¿no? Tienen esa fobia de hablar, de expresarse ante el público y todo eso, pero de una y otra manera también les ayuda bastante a poder salir de ese temor o de esa zona donde que ellos quieren estar estancados, ¿no? Entonces, sí, ahora estoy trabajando con los docentes de que ellos son partícipes en cada colegiado, de que ellos expongan y lo exponen y pues te resulta bastante, lo hacemos con videos y también ellos arman sus propios PPTs y pues las dinámicas mi persona lo hace, ¿no? Pero de una y otra manera también ellos implementan, pero se acuden hacia ti, ¿no? Te dicen, mira psicóloga, ¿qué actividad puedo realizar yo? Entonces ya hacen las actividades y lo realizan. Y otro, en caso de los estudiantes cuando no asisten, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos las visitas domiciliarias. Y para ello yo como psicóloga educativa lo que tengo es, tengo de todos los papás, que es mi directorio, eso se llama directorio, ¿no? Un directorio psicológico donde que están todos los números de todos los papás de todititos, entonces tengo que actualizarlo y con eso yo simplemente, un estudiante no viene o tal papá no asiste, entonces yo simplemente que hago una llamada y si no me responde la llamada hago mi reporte, ¿no? ¿Qué papá sí me ha respondido y qué no? Y usualmente si no, la primera y la segunda no me ha respondido la llamada, debe estar pasando algo y es por eso que no asiste el estudiante. Y entonces realizamos que son las visitas domiciliarias. Y cuando realizas las visitas domiciliarias, te resultan bastante. Pero no solamente yo, sino hago con mis aliados estratégicos que sí o sí de la mano lo tengo que trabajar, ¿no? Que es con la municipalidad, que tenemos que es con el SEM, tenemos que es un abogado también, o si no también que es del Centro Post de Salud, que es la psicóloga, ¿no? Entonces, de esa manera realizamos, dependiendo del caso, ¿no? Que requiera para poder hacer ese acompañamiento, pero sí vamos conjuntamente. Y en cuanto al colegio donde que trabajo, pues sí, tengo que movilizarme de ese lugar a otro lugar más lejano, que sí requiere que es una movilidad, ¿no? Entonces, es usualmente lo que se está trabajando y ahora usualmente estamos trabajando también conjuntamente con todos los docentes, son que es el hábito de estudio, ¿no? Pero ya esta vez no cada uno, sino tanto psicólogos, tanto docentes, la parte administrativa, o sea, todo queremos enfocarnos, como decir, acatar eso, ese problema que usualmente tenemos, de que netamente tenemos que, en vez de lo que estamos quizás en moderado, entonces tenemos que subir, ¿no? Pero de una y otra manera tenemos que ver resultados, pero conjuntamente con el si es matemática, vamos a enfocarnos en pura matemática. En caso de las tardanzas, lo que estamos haciendo ahora es hacerle escribir en la biblioteca o a veces conmigo están también, entonces, o enfocado en números matemáticos, que también lo realizo, y de igual manera que es con los chicos de necesidades educativas especiales, pero ahí vamos a ver que tenemos estudiantes también con RM, también tenemos estudiantes, su capacidad cognitiva es de nivel inicial, primaria, ¿no? En cuanto a su edad cronológica, pues tenemos de 16, 17 años, pero su CI es mínima, ¿no? Pero como les he dicho, sí trabajo conjuntamente, que es con el equipo SANE, que usualmente ellos vienen perennemente a mi institución. Cuando yo le menciono, porque ahora ya los informes psicopedagógicos ya no lo está haciendo que es el equipo SANE, sino lo está realizando que es cada tutor. Cada tutorial está realizando, ya no el equipo SANE. Entonces, cada tutor, pero para ello se realiza que son las capacitaciones perennemente con tutores, porque son quienes ellos lo van a trabajar, solo los tutores, más no los docentes, ¿no? Y sí, quien les da la capacitación es mi persona y más el equipo SANE, de qué manera se va a suplir todo ello, que vienen también de la misma DREA a capacitarnos, ¿no? Entonces eso es muy importante y de esa manera veo que resulta. Ahora lo que me alegra bastante es de una niñita que tengo de quinto. Es un varoncito que ha aumentado bastante su capacidad cognitiva, ha subido más. Entonces eso me alegra bastante, ¿no? De verlos felices, verlos alegres en el momento como ellos están dentro de clases, emocionados. Y también tengo un estudiante que es tengo un estudiante también que es con síndrome de Down, que es muy bueno. Ahora lo que me sorprende es que ya está participando en los juegos, le gusta el deporte, tiene esa habilidad muy buena
y sí participa del 100%. Y tengo una niña también que es con Sarelita, que es con silla de ruedas, y sí, no asistía y lo que yo hacía constantemente, que son las visitas domiciliares, ¿no? Mi persona, sí, pues mi coordinadora no me acompaña, yo misma a veces trato de acudir, pero sí antes de ello trato de armar mi cronograma y mi agenda, qué días voy a visitar o qué días voy a hacer la llamada, porque a veces se les dificulta, ¿no? Entonces, de esa manera, pero sí se realizamos que son las clases perennemente con ella dentro de aula, ¿no? Que son las aulas funcionales. Y sí, así lo trabajamos y pues la niña satisfactoriamente muy feliz, aprende muy bien la parte cognitiva, solo es discapacidad física, pero eso es lo más importante, ¿no? Darles amor, esa confianza, ese cariño para que ellos también puedan sentirse seguros con uno mismo, ¿no? Y lo otro siempre es muy bueno también, ¿no? Mostrar esa cercanía hacia ellos, ¿no? Pero sí, siempre obviamente con un límite con los estudiantes también. Y pues de trabajar de la mano siempre con los papás, colegio, ¿no? Y quizás al centro donde que vamos a derivar, ¿no? Y así conjuntamente sí lo realiza. Y lo que otro también, cuando no asisten los papás al colegio, lo que trabajamos es también con programa juntos, ¿no? De acuerdo, yo veo, entonces de una y otra manera hace expresión, ¿no? Pero sí, en su mayoría, sí, esta vez que realizaron mi primera escuela, pues hemos visto un gran porcentaje de papás que sí están asistiendo, pues y quedaron muy bien contentos con el taller que realizaron. Bueno, y por último, pues el licenciado Johan creo que está aquí, siempre he trabajado de la mano con su persona y hemos trabajado muy bueno, la cual dejó muchas huellas aquí en la UG Lucanas Pugio. Y pues de una y otra manera, licenciado Johan, los chicos extrañan, esperemos que se pueda suscitar o no lo sabemos, pero tenemos 2 eventos que ya le mencionaré cuáles son. Están muy interesados en participar quizás en el congreso que ustedes usualmente se realizaba aquí en Puquio, ¿no? Pero esta vez creo que no. Pero lo que sí estoy haciendo, ya que no va a haber eso, es hacer que son los debates, pero de acuerdo a la institución, qué problemática tengo, y ellos hacen sus debates entre ellos, ¿no? Y pues resulta también la parte de que ellos un poquito pues pierden ese temor y esa timidez. Eso sería todo. Entonces, No sé si me permite realizar una última pregunta, licenciada. Muchas gracias por su respuesta. ok, licenciada, no se preocupe. Sí, si bien sabemos que el Minedu tiene una estrategia nacional que se llama Te escucho docente, porque sabemos que el psicólogo educativo no solo está enfocado a los estudiantes. Claro. ¿Cómo podríamos implementar nosotros el acompañamiento y contención emocional de manera individual o grupal a los docentes? ¿Haríamos la misma estrategia del Minedu o usted en su experiencia, si nos pudiera compartir alguna estrategia de sostenimiento, de acompañamiento y de contención a los docentes? Porque sabemos que también son vulnerables porque no dejan de ser seres humanos, ¿no? Uh-huh. Claro, en esa parte obviamente también trabajamos que son con los docentes, ¿no? Como bien sabemos, nosotros como psicólogos educativos no diagnosticamos, no hacemos terapia dentro de ello, pero sí, obviamente también se atiende que es a los docentes, ¿no? Que son las orientaciones y consejerías. Y también si va a haber algunas evaluaciones de acuerdo que se va a requerir, pero se hacen las derivaciones necesarias a un centro, ¿no? Pero sí, usualmente los docentes, en mi caso, se acercan personalmente de qué problema puedan tener, o usualmente cuando hago los talleres, a veces vemos docentes que le dificulta en algo como que excluirse, ¿no? Del grupo. Entonces, conversar con ellos de manera personal de qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, el por qué quizás no quieren incluirse con los demás docentes y todo ello, ¿no? Entonces se conversa directamente con ellos, vemos el punto de cuál, entonces de acuerdo a ello vemos qué temas podemos trabajar con todos los docentes, pero sí o sí se va a hacer que es el seguimiento oportuno, que son las orientaciones y consejerías, ¿no? De esa manera para poder suplir y pues se sienta, pues, ¿no? Seguro donde que está en un centro educativo y pueda trabajar con mucha más claridad, sobre todo enfocándose en lo que está enseñando, ¿no? Porque a veces hay docentes que usualmente sí vienen con problemas personales o familiares, pero a veces eso aflora hacia los estudiantes, ¿no? Pero de una y otra manera, como usted lo menciona, somos humanos todos,
pero sí, necesita bastante que es el apoyo de dar el que es el soporte socioemocional y dentro de ello, pues que se realiza, que son los talleres que se tienen que realizar continuamente con ellos, ¿no? No solamente quizás yo hice, pues, 4 anuales, puede ser más talleres, dependiendo de lo que yo pueda suscitar. Puede ser quizás también por las áreas de cada coordinador, de ciencias, letras, o si no, de modo general, ¿no? Que a veces también te solicitan, dicen, licenciada, quiero ese taller en mi área, entonces eres partícipe de ella, no quiero esto y así. Y de una y otra manera también los coordinadores te ayudan bastante, te dicen, licenciada, esto observado, me gustaría que hagas, ¿no? Entonces, ya, se cercanía de ello, pues se hace una pequeña evaluación de cómo está todo eso y oportunamente, pues no le comenta de cómo va y, o cuál es el resultado usualmente que ya sacado, que es la ficha, ¿no? Que es el evaluado y todo eso, pero sí usualmente también que asisten de la mano que es con salud mental, que usualmente también acuden a ese centro, pero aquí en el colegio también se le da la orientación y soporte socioemocional. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, felicitarle y eso sería todo. Gracias. Gracias a usted, licenciado. Buenas tardes, ¿sí se me oye escuchar? Disculpe. Sí, sí, lo escucho. Ah, ya. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Sí, una última pregunta nomás, ¿no? Para los casos de violencia en el caso de colegio, ¿cómo se debería abordar estos casos de violencias a los menores de edad? Perdón, no lo he escuchado. ¿Me puede levantar, Ah, por ya. favor? Para los casos de violencia hacia los menores de edad, ¿cómo se abordaría en este caso en el colegio? Ah, ya, ok. Mira, en caso de violencia, como estamos mencionando, manejamos que es el protocolo. El protocolo es la 383. Ya es el año pasado, recientemente se ha actualizado, porque anteriormente eran 6 protocolos, pero ahora se ha implementado uno, que son 7 protocolos. Entonces, si pasaría, digamos, en caso de violencia con los estudiantes, activaríamos que es el protocolo 1, protocolo 2, dependiendo qué caso pueda suscitar en el momento, ¿no? Entonces, si vamos a tener quizás en eso ellos, se tiene que hacer los seguimientos tal cual, pero eso tiene un proceso. Digamos, a mí me comentó un caso de violencia sexual. Me comentó a mí como primera instancia. Entonces, lo que yo tengo que hacer es desarrollar todo, desarrollar tal cual lo que me está comentando la menor. No voy a realizar todas esas anotaciones en un punto de la entrevista que me está dando la menor, me está comentando todo lo que ha pasado, pero de ahí ya no vamos a revictimizar. No lo podemos revictimizar, ojo, en ese punto. Ya, pero sí es importante tomar todo lo que te está diciendo, de ahí usualmente hacer la derivación que es netamente, que es a TOE, y TOE usualmente va a realizar que es con convivencia, y de ahí va a pasar de acuerdo a ello que son la derivación oportuna que es para fiscalía o la PNP, ¿no? De acuerdo a cómo se va a suscitar el caso, pero sí directamente que eso va a fiscalía o al SEM, pero para poder corroborar ello, pues eso no lo envías tú, pero tú como psicólogo educativo vas a enviar que es un informe psicopedagógico, eso es lo que vas a enviar, pero con las iniciales, no vas a poner Carlita, Rosita y su apellido, no, solo las iniciales vas a poner, solo todo eso. Y ahí al final vas a escribir dentro del informe psicopedagógico también qué protocolo se está activando y a qué incidencia se está derivando este caso, ¿no? Entonces eso sí tenemos que tener en cuenta. Y obviamente, ¿no? La dirección ya se encarga de derivar al centro donde se está asignado en caso de violencia sexual, es antes de las 24 horas o 48 horas. Sí o sí, de acuerdo a la gravedad. Pero si es en sexual, tienes que sí o sí o sí o sí activarlo en ese momento. No tiene que pasar ni mañana ni pasado, nada, porque si no, se te viene contra ti como psicólogo, que eres psicólogo educativo de la institución. No, eso tenemos que tener en cuenta porque yo tuve 5, 6, 7 casos. Y usualmente tenemos que activar inmediatamente y no esperar quizás que mañana, o lo que he visto también a veces como directorios lo manejan de manera interna, que eso sí, no compete dentro de ello, ¿no? Pero sí he visto que lo manejan de esa manera. Pero en mi caso, yo no trabajé de esa manera. Yo actualmente envío desde que mi informe salió de mí del departamento de psicología, ya la dirección se encarga. Si la dirección omite esa información o no envía esa derivación como tiene que ser,
ya le cae que son procesos administrativos netamente para el área de dirección, pero no a ti como psicólogo, no te va a perjudicar. Pero si tú desde el primer momento te callaste y no derivaste tu informe, te cae legalmente a ti, ¿no? Entonces ya es un proceso que va contra ti y obviamente creo que no queremos competir dentro de ello, ¿no? Entonces el protocolo de CICB es amplio para poder trabajar, pero sí son 7 protocolos que son físicas, tenemos psicológicos, ahora también tenemos de arma, ¿no? Entonces todo eso se implica dentro del protocolo. Entonces eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta de poder manejar en ese momento, ¿no? Y lo otro también que es el protocolo 7, también lo podemos activar cuando quizás los papás no asisten quizás a las reuniones, ¿no? Porque es muy importante aplicar ese protocolo para que de esa manera también puedan suscitar, como el caso de Demuna, hacer las derivaciones necesarias y pues obviamente los papás sí acuden porque Demuna también hace las visitas correspondientes hacia los papás o los estudiantes que puedan tener problema dentro de ello. Y el protocolo de esta de aquí no usualmente no aplica para inicial, pero se aplica que es para el colegio secundario, ¿no? Que eso es muy importante. Pero es algo breve que te puedo decirte, pero sí es muy para ahondar a fondo que es el protocolo de CICE. Pero si gusto deseen, los puedo compartir para que puedan tener en cuenta, en la cual yo lo tengo ya armado, que es en una diapositiva. Y no hay problema, les puedo compartir los archivos o formato que yo tengo, porque si luego los manejo por carpetas y de ley, pues no se tiene que hacer ese trabajo principalmente al momento que tú has ingresado a la institución. Aplicar la ficha las habilidades de socioemocionales y factor de riesgo, y de ahí también tienes que iniciar que es el protocolo de CICB, porque sí o sí tienen que saberse todos los docentes, porque a veces en los colegios no son los mismos docentes. Hay unos, dos, tres nombrados y en su mayoría son nuevos al 100%, ¿no? Y hay docentes que sí no se van a involucrarse por el temor de miedo, porque eso, como les digo, llega a fiscalía y el caso, pues tú como psicólogo no vas a andar así como un abogado. No te permite, solo tú tienes que dar todo lo que le dice la niña. Como decimos, no revictimizar al estudiante. Eso tenemos que tener en cuenta. Y todo es confidencial y mandar con las iniciales. Y sí, te va a llamar quizás, pues, como a mí me comentó toda la niña, la fiscalía te llama, te dice psicóloga, vas a asistir a tal y tú acudes, pero como testigo. Así es que no tenga miedo, no tenga miedo de esa parte, pero sí es oportuno hacer en su momento, como le estoy mencionando. Ok, muchas gracias. Solamente una consultita más. En el caso de... Ah, ya, ya. Bien. El último que he hablado, Davis, habla un poquito más, no te escucho, por favor. Davis. Ujú, ujú. Ya, ok, ¿hasta qué punto? Ya, usualmente como psicólogos lo que tenemos que hacer, en el caso del protocolo de CICB, cuando ya tú desde del primer momento que has hecho las evaluaciones correspondientes y has derivado y todo eso, bueno, ya no te competen más, ¿no? Pero sí vas a hacer que es el seguimiento, porque cuando el momento ya se sube quizás al CICB, son pasos que tienes que realizar hasta que cierres el caso. Eso sí, tenemos que subir a la plataforma, sí o sí. Ya, entonces, eso es en el aspecto del protocolo de sí se ve lo que tenemos que manejar muy bien, que es el protocolo, pero el primer momento donde que tú ya terminaste todo es el momento que tú derivaste tu informe. No, ya al otro segundo que te va a llamar quizás la fiscalía solamente para que tú puedas corroborar de como testigo, porque eso es lo que me dice a mí para atestiguar de todo lo que te haya mencionado la menor y todo eso. De ahí, hasta ahí nomás cumples y más a fondo ya no nada tiene que competir contigo y como que digamos, porque va a pasar el menor por cámara GESEL y todo sea de violencia física o psicológica, ¿no? Porque de ley va a pasar por eso. Tú ves de ese primer momento hasta ahí nomás ya cumpliste, pero más a fondo ya no, ya.
pero en nivel general dentro de las instituciones educativas, perdón, en la institución como psicólogo educativo lo que vamos a realizar usualmente, ¿no? Como psicólogos lo que vamos a realizar sí o sí son los talleres con padres, estudiantes, padres, docentes y todo ello, ¿no? Pero también desde que tú te puedas abarcarte en otros rubros más, porque a veces mi directora me dice, ¿no? Fanny, yo quiero que tú seas, quiero que seas así de proactiva, pero quiero que seas más, me dice. O sea, como, ¿qué más puedo hacer yo? Y como les digo, a veces yo me quedo en mis escuelas de padres hasta las 6, 7 de la noche. Yo me movilizo de Puquio a Lucanas y a veces llego 7, 8 de la noche. O sea, esas horas ya, ¿no? A veces no hay carro, pero ya. Entonces, a veces, ¿qué es lo que me decía la directora? Es que usualmente, pues, Fanny, no solamente te competas en tu función, sino también ayuda al auxiliar, ayuda al docente. Y yo dije, pues, no. Yo también tengo mis funciones y sé cuáles son las funciones que yo tengo que realizar. ¿No? Y al igual manera, pues la auxiliar también tiene sus funciones correspondientes, la cual tiene que realizar. ¿No? Entonces, de esa manera hay que, desde un primer momento que nosotros ingresamos como psicólogos educativos, lo que he aprendido bastante es desde un primer momento lo que tenemos que hacer es aprender a poner nuestros límites y decir qué trabajamos, qué hacemos y qué no hacemos, pero directamente es con la directora. Claro, como psicólogos va a haber un punto en el que vamos a ayudar en ciertas cosas porque va a haber actividades en el colegio y de ley vamos a ser partícipe de eso, ¿no? Pero sí siempre al punto con un límite, ¿no? No que se excedan de más, porque usualmente al inicio pues eso querían hacer conmigo y yo pues a veces te sobrecargas de mucho trabajo y a veces no va a salir como tú estás planeando quizás dentro de tu plan, ¿no? Del cronograma que tú hayas tenido. Entonces, para no sobrecargarnos con todas las actividades que podamos tener, lo importante es siempre el diálogo, el hablar, el decir, no tengas miedo, dile tal cual. Y obviamente, ¿no? Cuando pones ya las cosas claras como son, ya no te molestan, ya saben cuál es la función que te realizar, porque a veces lo que ven es, ah, no sabe nada, entonces yo le envío esto. Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Y lo otro en las derivaciones que usualmente desde el primer momento que le has hecho la derivación, ya se encarga que es la psicóloga con la cual ya está derivada, ¿no? Pero sí, de una y otra manera, pues hacemos el seguimiento, ¿no? Con el estudiante, pero dentro del colegio, fuera del colegio, ya no, ya. ¿No? Entonces es lo que tenemos que realizar. Y lo otro, a veces nuestros números celulares no hay que darle a los estudiantes, porque a veces te llaman, hasta ni siquiera respetan quizás tus días feriados o los días sábado y domingo, ¿no? Entonces, siempre eso es muy importante, qué palabritas decir y qué palabritas no también, ¿no? Y eso es oportuno para ello también. Pero sí, se trabaja en la semana de gestión también con nosotros, que sí o sí vas a dar que es el soporte socioemocional dentro de la semana de gestión, ¿no? En la cual sí se va a trabajar con todos los docentes y administrativos en general. ¿No? Eso es lo que sí tiene que hacer y lo otro, las visitas, como les he mencionado, las visitas se hacen 1, 2, 3 veces cuanto sea necesario, pero la tercera visita, y si las he hecho y no hay cambios, eso usualmente sí se tiene que hacer las derivaciones respectivas, pero ya a otra instancia. No por ejemplo, en mi yo trabajo que es en Lucanas y en Lucanos, pero ya no en Lucanas, yo no le derivo, sino para Puquio correspondiente, ¿no? Donde que ya está en sí o sí lo más, para poner más fuerza, que es la de Muna, sí o sí, pero ahí están los más encargados, porque aquí en Lucanos está solamente que es un abogado, ¿no? Pero de una y otra manera coadyuva a que haya resultados dentro del colegio.